Buenos días para todos y todas. Nos encontramos entonces en este primer Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Sociales y el segundo encuentro de socialización académica sobre experiencias investigativas. Damos entonces agradecimiento a la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño por facilitarnos tan valioso espacio. A continuación, entonces, Sergio Luis Mondragón Duarte y yo, Genesis Palacios, quien les habla, daremos la presentación de la ponencia que lleva por nombre Precariedad laboral en comunidades negras y pueblos indígenas agravada por el conflicto armado, un estudio desde el género y la etnicidad como categoría de análisis. En relación entonces a esta temática que nos convoca, la estructura de la presentación es la siguiente. Como primer punto, abordaremos las ideas centrales. En un segundo momento, lo relativo a las comunidades negras y los pueblos indígenas en Colombia como sujetos de protección especial. Seguidamente, en el punto tercero, ese binomio entre raza y etnicidad. Y en un cuarto momento, las ventajas acumulativas históricas y la precarización laboral de la población negra desplazada por el conflicto armado desde una perspectiva de género. Finalmente, entonces, esbozaremos algunas conclusiones en relación a lo antes expuesto. Como ideas centrales, podemos decir que las comunidades negras y los pueblos indígenas en Colombia han gozado históricamente de dinámicas de exclusión originadas por la época de la conquista. Sin embargo, aún se evidencia una posición de subordinación que se agrava por el conflicto armado. Entonces, este escenario, lo que ha sido una guerra armada donde han participado el mismo Estado, diferentes grupos guerrilleros y paramilitares en el fenómeno que se ha denominado el paramilitarismo, han ayudado que dinámicas de exclusión tradicionalmente arraigadas se vean particularmente agravadas en el marco del conflicto armado. Entonces, en esta discusión podríamos decir que este binomio raza y etnicidad se entrecruza, pero de una manera muy particular. Por un lado, la etnicidad asociada a las identidades culturales no es lo que suele caracterizar la discusión, sino que cuestiones como la raza son las que focalizan cuestiones que nos llaman o nos convocan para este debate, en el entendido que la raza como construcción social mantiene todavía arraigada el fenómeno del racismo, con lo cual esta coyuntura también es agravada de una manera muy especial en el contexto del conflicto armado interno. En este sentido, entonces, nosotros podríamos decir que también hay puntos positivos que se deben abordar. Si bien la dinámica del conflicto armado ha visibilizado problemas de discriminación racial muy puntualmente en la población desplazada, también tendríamos que decir que gracias a la Constitución de 1991 y algunos tratados muy específicos, existen avances importantes en la materia. La Constitución de 1991 pues, se consagra que Colombia es un Estado social de derecho y a partir de ahí hay un reconocimiento étnico y al multiculturalismo, ¿sí? A nivel de nación. Pero de la misma forma, la Ley 70 de 1993 ha reconocido que las comunidades negras que han venido ocupando algunas tierras baldías en zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales, ha permitido que se desarrollen unos mecanismos especiales y muy importantes en torno a la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras en Colombia, ¿sí? Como un grupo étnico, y también el fomento de su desarrollo económico y social con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana, ¿sí? Sin embargo, este postulado todavía carece de una eficacia real. A la par, el convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales
trae unos derechos especiales, entre ellos podríamos mencionar el derecho a la consulta previa, libre e informada, que es atribuible no solo a las comunidades negras, sino también a los pueblos indígenas y tribales. En este marco son derechos que gozan de una especial protección, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, pero en la praxis hay estudios suficientemente abordados e investigaciones en la materia que cuestionan estos derechos porque en la práctica la consulta previa, libre e informada, entre otros derechos, pues no son totalmente una realidad. En este marco normativo o a partir de este marco normativo, es importante acercarnos un poco a este binomio de raza y etnicidad, es decir, cómo se acerca esta idea de raza y de etnia a lo que estamos debatiendo en este momento. La idea de raza nace con América y originalmente se refiere y presumiblemente a las diferencias fenotípicas entre indios y conquistadores, principalmente castellanos. No obstante, las primeras gentes, ¿sí?, denominadas así, entre ellos por Aníbal Quijano, ¿sí?, fueron especialmente afectadas por los colonos europeos, y a partir de ellos es que realmente desde la época de la conquista y después de la trata transatlántica, con la traída de los negros esclavos desde África hacia nuestro continente, es que toma la idea de raza, pero para peyorativamente abordar contextos muy marcados y arraigados de discriminación racial. Por otro lado, si bien la etnicidad hace referencia a las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una determinada comunidad de personas, la inferiorización de los grupos étnicos hace una constante, vuelve y se sostiene, desafortunadamente desde la época de la conquista. Esto ha traído como consecuencia el fenómeno de la negación por exclusión, porque ideológicamente seguimos siendo producto de las construcciones forjadas desde la época de la colonia, y aún en la actualidad la discriminación racial se mantiene. En este contexto, entonces, como les explicará el doctor Sergio, hay muchas desventajas acumulativas históricas que agudizan, entre otros factores, la precarización laboral en este contexto del conflicto armado. Bueno, muchas gracias, doctora Genesit. Bueno, refiriendo estos apartes de las desventajas acumulativas históricas y precarización laboral de la población negra indígena desplazada por el conflicto armado interno en Colombia desde la perspectiva de género, tenemos que el DANE ha arrojado unas estadísticas en las cuales se observan que en las condiciones de acceso de mercado al trabajo son bajas por parte de comunidades afrodescendientes e indígenas, y se refleja una mayor precariedad en esas condiciones laborales, lo cual es claro en el ejercicio de cargos directivos, tanto en el ámbito público como privado. Y aquí es importante destacar esa carencia de datos y de estadísticas oficiales del DANE respecto del mercado laboral, discriminado por enfoque étnico y de género, que conducen a una evaluación diagnóstica correlativa, a una intervención gubernamental oportuna y adecuada. De esta manera, el panorama sociopolítico refleja en Colombia que la mayoría de las comunidades indígenas y afrodescendientes viven en la pobreza y en la pobreza extrema, y que esa distribución de recursos se hace de forma inequitativa, atendiendo al origen racial que tienen estas comunidades. En este evento, las mujeres étnicas de una manera más representativa se ven afectadas ostensiblemente que los hombres, y suelen ser más desplazadas en cuanto a la ocupación laboral, por cuanto la costumbre ha tenido que ellas deban ocuparse más del servicio doméstico y de trabajos que por excelencia son mal remunerados y desarrollados en condiciones precarias. Entonces vemos cómo estadísticamente este desplazamiento forzado, que inicialmente era del 70,6%, respondía, digamos, a un trabajo y producía unos ingresos.
y en un 60,1% se gozaba de una vivienda propia, pagada, donde los hijos e hijas estudiaban y emocionalmente se garantizaba una estabilidad laboral y una estabilidad tanto física como mental. No obstante, después del desplazamiento forzado, el 74,2% de las familias perdió el trabajo y solamente el 3,5% ha podido pagar completamente las viviendas que se adeudaban para aquella época, manteniéndose tan solo en un 3,2% la vinculación laboral de estas personas. De esta manera, atendiendo a unas cifras que también nos brinda Ecodesarrollo, se calcula que antes del desplazamiento, el 65,3% de las necesidades básicas insatisfechas en las familias eran cubiertas, en tanto que con posterioridad al desplazamiento ya solamente era el 38,8% las satisfacciones de esas necesidades básicas insatisfechas, lo cual en porcentaje representa un 59% de deterioro de calidad de vida para los afrocolombianos desplazados, en atención también al amparo que hizo la Corte Constitucional al respecto en el auto 005 del año 2009. Ya digamos que frente a esta situación, y previo a las conclusiones que voy a exponer a continuación, es claro que atendiendo incluso a doctrinantes, expertos académicos histórico, como por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, quien en su texto de Epistemología del Sur data que en lo que nosotros presenciamos en la actualidad no es un posmodernismo, sino un postcolonialismo donde se desconocen las garantías de las comunidades afrodescendientes y se viene con ese tono peyorativo, como lo mencionaba la colega Genesit Palacios Valencia, expresando los conceptos de raza y también de minorías étnicas en el binomio también de las negritudes. Tenemos que esta lucha armada que se ha padecido por el conflicto armado interno ha sido un producto de esas prácticas violentas que han logrado una explotación en los territorios ancestrales y han llevado a la pérdida de identidad cultural, de desposesión y explotación ilegal de los recursos naturales en territorios colectivos, afectando a grupos especialmente protegidos a nivel constitucional, entre los que sobresalen o destacan los grupos étnicos. De esta manera, encontramos una dinámica de desigualdad social que crece de una manera gigantada u ostensible entre las mujeres negras e indígenas en relación con la población que no ostenta la calidad de etnicidad. Asimismo, asiste o concurre un riesgo exacerbado de agudización de la situación de pobreza asociada a la carencia de unos estándares mínimos de bienestar, junto a la precarización de condiciones de acceso de trabajo digno por el impacto del conflicto armado cuando estas personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado. Y por último, encontramos que esa dinámica de discriminación, exclusión y dominación, subordinación evidencian una profunda afectación sobre la satisfacción de las necesidades básicas de conflictos, obviamente en esos colectivos étnicos, pues la situación económica de las familias y los pueblos enteros desplazados, junto con el deterioro de esas redes de articulación y armonización comunitarias, esenciales para el funcionamiento y el avance de la población en situación de grave vulnerabilidad, reforzada por el conflicto armado interno, contribuyen a ese mantenimiento de las brechas de discriminación racial y desigualdad social. Así pues, nos damos por finalizada esta presentación, agradeciéndole nuevamente a la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño por el espacio otorgado en esta ponencia que destaca las características de las comunidades afrodescendientes y que por supuesto, dada la discriminación racial que existe en relación con las negritudes y con las minorías étnicas, pues conducen a acentuar mucho más esta precariedad laboral que encontramos especialmente en el ordenamiento jurídico colombiano. Muchas gracias.